Dios, amados hermanos, es una bendición poder saludarles en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos a la familia Chávez Loyola, al hermano Guillermo Chávez Méndez, a su esposa, la hermana Flor Loyola Juárez, a sus adorados hijos, nuestros hermanos Irving, Lisette y Merly Chávez Loyola. Dios bendiga a esta linda familia. Pido a toda la iglesia sus oraciones por esta familia, por Guillermo especialmente y Lisette. Están delicados de salud. Oremos por su pronta recuperación. El mensaje para este domingo se titula Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Se encuentra en el libro de Lucas en el capítulo 19 del 1 al 10. Vamos a dar lectura entonces, amados hermanos, esta porción de su Sagrada Escritura del Señor. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, levántate, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga, amados hermanos, esta porción de sus sagradas escrituras. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 19 de Lucas? Dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, salió un hombre llamado Zaqueo, el cual era jefe de los cobradores de impuestos. Los romanos, para financiar su gran imperio mundial, cobraban impuestos elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos no estaban de acuerdo a estos impuestos, porque estos impuestos serían para beneficio de los romanos. También los impuestos los utilizaban para celebrar los ritos romanos de sus dioses paganos. Los cobradores de impuestos eran muy mal vistos por los israelitas y eran considerados traidores. Además, todos sabían que los cobradores de impuestos se hacían ricos a expensas de sus compatriotas. Esta es la razón que los judíos estaban muy molestos cuando Jesús visitó a Zaqueo. A pesar de que Zaqueo era deshonesto y traidor, Jesús lo amaba, y en respuesta a ese amor, Zaqueo recibió a Jesús. En cierto modo, los cobradores de impuestos se consideraban los intocables,
ya sea por su posición política o por la forma de vida que llevaban. Nosotros no debemos odiar y tampoco evadir nuestra responsabilidad frente a este tipo de personas, porque Jesús los ama. Y estas personas también necesitan oír las buenas noticias de salvación que Jesús ofrece. Por la reacción de la gente, se puede juzgar que Zaqueo fue un mal ciudadano. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, Zaqueo se dio cuenta de que su vida necesitaba un cambio. Ese cambio, amados hermanos, se pudo notar en que Zaqueo, al ofrecer dar a los pobres sus bienes y restituir con intereses generosos a los que había defraudado. No solamente es suficiente seguir a Cristo. Sí, amados hermanos, no solamente es suficiente seguir a Cristo de corazón, sino que se debe mostrar un cambio de vida mediante una buena conducta. Cuando Jesús dijo a Zaqueo, eres hijo de Abraham, podemos imaginar que esta actitud de Jesús sorprendió a sus oyentes. No les gustó reconocer que este hombre, cobrador de impuestos, tan mal visto por la gente, era un compatriota, hijo de Abraham. Una persona no es salva por pertenecer a un linaje, ni se condena por ser malo. A Jesús le interesa salvar y llevar a su reino a todos los que creen en él. Gloria al Señor, amados hermanos. Sin importarles sus antecedentes ni su estilo de vida anterior. Mediante la fe, Jesús los perdona, así como sucedió con la ciudad de Nínive. En esta ciudad se había, amados hermanos, multiplicado la maldad, pero cuando Jonás los predicó, se arrepintieron y Dios los perdonó. Y los hace nuevas criaturas. Las cosas viejas, todas quedan atrás. Ahora en adelante, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, amados hermanos. La palabra de Dios dice que Jesús había entrado a la ciudad de Jericó. En esos tiempos, Jericó se encontraba bajo el dominio de Herodes. Jericó se encontraba situado por el camino que va de Perea a Judea y también a Egipto. Era un centro muy comercial y su ingreso económico más fuerte era, por supuesto, cobrar los impuestos. En esos tiempos se explotaba o se exportaba el bálsamo a todas partes del mundo. Traían del distrito de Galaad y forzosamente tenían que pasar por Jericó. El encargado de cobrar los impuestos era Zaqueo, el personaje de nuestro mensaje que hoy hemos dado lectura en la Biblia. No era nada raro que la persona que estaba encargada de cobrar los impuestos se apropiaba de lo ajeno, es decir, que cobraba más de lo justo. Muchos, como Zaqueo, se hacían ricos con las ganancias ilícitas. Esto daba lugar que la gente del pueblo odiara a los que cobraban impuestos. Zaqueo se hizo cristiano, pero antes pasó por varios obstáculos muy difíciles. En primer lugar, Zaqueo era un hombre rico. Tenía mucho dinero, muchos bienes, y la Biblia dice que un rico es muy difícil que entre en el reino de los cielos. Otra dificultad de Zaqueo para poder ver a Jesús es que era pequeño.
era bajo de estatura, y había mucha gente y no podía ver a Jesús. Trataba de acercarse, pero la gente no se lo permitía. Zaqueo tenía mucho deseo de ver a Jesús y buscó la manera de ver al Señor. La Biblia dice que Zaqueo vio un árbol y subió a ese árbol, se acomodó en una rama y desde allí pudo ver a Zaqueo, o a Jesús, perdón, cómodamente, quizá mejor que los demás. En esos momentos sucedió varias cosas que sorprendieron a Zaqueo. Jesús, aunque tenía una multitud con quien hablar, levantó su mirada y vio al hombre pequeño en el árbol. Zaqueo se sorprendió al ver que dentro de la multitud, dentro de esta mucha gente, Jesús se fijara en un hombre pecador. Era un hombre fuerte, sano físicamente, pero enfermo espiritualmente. Zaqueo se da cuenta también que Jesús deja de atender a la gente para hablar con ese pecador. Él no pensaba que precisamente a eso había venido Jesús. El Señor mismo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A dónde puede ir el hombre que Jesús no lo vea? Si descendiera el hombre a las profundidades del mar, allí está el Señor. O si ascendiera a las alturas, allí está también el Señor. Pensemos, hermanos, que Jesús no solo ve a Zaqueo, sino también nos ve a nosotros. Porque Dios mira hasta los confines de la tierra y ve lo que hay bajo los cielos, y no hay nadie que se pueda esconder de la mirada del Dios. El Señor Jesús llamó a Zaqueo por su nombre. Esto también sorprendió a Zaqueo. Nunca antes se habían visto, nunca se habían conocido, y ahora en esos momentos Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Nosotros sabemos que para Jesús no hay nada desconocido, todo lo conoce. El Señor es omnisciente, así como nadie se puede esconder de la mirada de Dios, tampoco puede ser desconocido. Jesús conoce nuestro pasado, nuestro presente y también conoce, amados hermanos, nuestro futuro. Nada hay en nuestra vida que no sea conocido por Dios. Aún lo que se hace bajo la protección de la oscuridad, Dios lo conoce. Para Zaqueo sigue la sorpresa. El Señor no solo ve y conoce a Zaqueo, sino que también lo llama. Le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, bájate pronto de ese árbol, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Qué precioso, amados hermanos. El Hijo de Dios y Señor de señores siempre hace esa invitación a todos sin acepción. Jesús no desea la muerte del impío, sino Él desea la salvación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos hace ese llamado diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya, hermanos. El Señor Jesús ofrece la dicha de tener comunión con Dios. Y así como llamó a Zaqueo, nos llama a nosotros también, especialmente a las personas que todavía no han tomado una decisión de seguir a Jesús y recibirlo como su Salvador. Jesús invita también diciendo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Qué precioso. Después que Jesús llamó a Zaqueo,
Zaqueo bajó del árbol rápidamente y corrió a su casa a recibir a Jesús, el cual le dijo: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Seguramente con estas palabras Zaqueo se puso muy contento por haber sido salvado y perdonado por el Señor. La palabra de Dios dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo, al sentir la presencia de Jesús en su vida, ofrece devolver 4 tantos más el pago a las personas que había defraudado. Había llegado, amados hermanos, la felicidad para Zaqueo y a todos los de su casa. Así es el Señor. Después que nos ve, nos llama, está dispuesto a salvarnos y perdonarnos. Zaqueo aprovechó que Jesús pasaba por Jericó y corrió a su encuentro. Ahora también Jesús pasa donde estás. Te ve, te conoce y te llama. Tu salvación solamente puede recibirlo cuando desciendas rápidamente al encuentro y al llamado de Jesús y le hagas la invitación que entre a tu corazón. Jesús hace un llamado en Isaías capítulo 1, en el versículo 18. No olvides, amados hermanos, estas palabras. Vengan luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús solo ofrece entrar en nuestro corazón. Eres tú el que debes abrir tu corazón e invitarle que entre. El Señor no puede entrar si tú no le invitas a hacerlo. Entonces depende de ti para cambiar tu vida y sentir el gozo que sintió Zaqueo. Este gozo también sentimos todos los que un día abrimos nuestro corazón, le invitamos a Jesús a morar y ser el dueño de nuestra vida. No olvides que si tú rechazas a Jesús, te pregunto, ¿a quién irás? Solamente el Señor tiene la palabra de vida eterna y solamente Él es la única esperanza. Si tú recibes hoy al Señor como tu Salvador, serás salvo tú y tu familia. Todos tus pecados serán perdonados por el Señor, por muy negros que hayan sido. Dice la palabra de Dios que serán blancos como la nieve. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es humillarse. El Señor dice: si se humillare mi pueblo y orare y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando habla de sanar su tierra, se está refiriendo que sanará tu trabajo, te ayudará en tu trabajo, en tus enfermedades, y serás salvo tú y tu familia. Regocíjate, alégrate, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Te invito el próximo domingo a seguir escuchando la palabra del Señor Jesucristo a partir de las 10 de la mañana. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y a todos los que participan de la bendita palabra del Señor. Un abrazo para todos y que Dios siga bendiciendo sus vidas, amados hermanos. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí.